¿Estaba apagado también? Wow. Bueno, ¿seguimos, hermanos? Bueno, Juan 10:9, por favor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá Y hallará pastos. Así es. ¿Quién es la puerta? El Señor. O sea, podemos ver en representación esa gran arca que construyó Noé, que la puerta era el Señor. Y los que entraban al arca, porque dice que después la puerta no dice que Noé cerró la puerta, sino que dice Jehová cerró la puerta del arca. ¿Así es? Él cerró la puerta. Jehová se encargó de salvarlos. Como Jehová se encarga, el Señor se encarga de salvarnos en este tiempo también a todos nosotros. Ahora, el castigo por haberse corrompido y haberse puesto en contra de la responsabilidad que teníamos como hombres, en ese momento, ¿cuál fue el castigo, hermanos? El diluvio. Así es. Dios pagó con el diluvio y castigó a toda aquella generación. Dice, raeré a todo hombre y animal, así todo bestia. Y Dios mandó el diluvio. Así es. Sí. Mandó el diluvio, ahí tenemos el castigo, ¿ves? Por lo que el hombre hizo. Y la destrucción de los hombres por el diluvio fue el castigo de Dios con el cual terminó la segunda dispensación. Ahí tenemos. Empezó con con la inocencia, así es. Empezó la segunda dispensación empezaba con la expulsión del hombre del huerto del Edén. Y terminó con el diluvio. ¿Así es? Así es. Terminó con el diluvio. Vamos a la página 62, hermano. Ahora vamos a tratar la dispensación de gobierno humano. Esta dispensación está empezando ¿a dónde, hermano? 8. Exactamente, con el diluvio. Así es. Ahora, esta tenemos la cita que vamos a ver para esta dispensación es 8:1 de Génesis hasta el 11:9. Exactamente. La duración de esta dispensación se extiende desde el diluvio hasta la confusión de lenguas en la Torre de Babel y fue un periodo de aproximadamente 430 años. ¿Así es? O sea, desde el diluvio pasaron 430 años hasta la Torre de Babel. Y en este periodo se llama la dispensación del gobierno humano, porque después de que Adán y sus hijos descendieron del arca, así es, del arca que había construido, Dios le dio ordenanzas al hombre. Por ejemplo, en Génesis 1, lea por favor, hermano, Génesis 9. Génesis 9. Sí, versículo 1, versículo 5 y versículo 6. Versículo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. No, Génesis, hermano. Génesis, perdón. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Y qué versículo otro? ¿9? El 5, versículo 1, versículo 5 7. y 6. 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, acá está dando Dios mandamiento. Primeramente era el de multiplicarse, ¿verdad? Sí. Y el segundo es del gobierno, así es que el hombre gobernase. Dice que ahí Dios le instruye a Noé que la pena capital. Así es, ahí está la pena capital, esa pena que tanto se discute en muchos países. La pena capital, aquel hombre que matara tenía que ser muerto, así es. Pagar de la misma forma en la cual él había lastimado. Ahora, el fracaso humano en esta dispensación, hermano, fue, sabemos que el hombre se multiplicó, o sea, cumplió bienes, sí. ¿Derechos humanos van en contra de la obediencia de Dios? Sí, totalmente, hermano. Perfecto. Totalmente. Derechos humanos, derechos del diablo, son mejor dicho. Claro, porque Sí. son ellos mismos que salen a favor de los que abortan, son ellos mismos que salen a favor de los que Asesinos. de los asesinos o de los asesinos. Del homicida, asesino. Exactamente, el homicida ha matado 100 personas, pero pobrecito, le podemos perdonar la vida, ¿entienden? Tenemos que atenderlo como humano. Claro, tenemos que ser humanos a todo eso. Y bueno,
Por un lado matan y por un lado... O sea, nos pregunta, ¿qué dice Dios de todo eso? ¿Es favorable? Porque como ahora se predica en las cárceles, o sea, no está legalizada la muerte a las personas que matan. ¿Qué piensa usted, ¿qué piensa usted de esto? Por ejemplo, yo te puedo mirar, en Estados Unidos están reglamentadas las leyes bajo la Biblia. Estados Unidos es uno de los... California es una que claro, tiene muerte. Exactamente. Y ellos, digamos, en cuando han empezado, vemos cómo este país ha crecido y se ha hecho poderoso cuando ha aplicado las leyes bíblicas. O sea, cuando han tratado de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Y vemos cómo Dios los ha bendecido. Y ellos al aplicar esas leyes son justas porque son leyes impuestas por Dios. Así es. Y hoy vemos, por ejemplo, el otro día hay un abogado, el cual vemos la puerta giratoria hoy en día en todas las fiscalías, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay abogados que apelan a eso, a los derechos humanos. No, pero los humanos tienen derecho, mira, más allá de que esté en la cárcel, más allá de que haya matado, más allá de que haya sido un homicida, que haya matado a muchos niños, le podemos tener lástima o pena, puede cambiar esa persona, es verdad, puede cambiar, pero lamentablemente por sus hechos tiene que pagarlo. O sea, acá no estamos hablando del hecho de la condena en sí, sino de que tiene que pagar por lo que hizo. Acá le están diciendo a Noé precisamente esto, Dios. Aquel que haya matado también tiene que ser muerto. Así es. Pagar de la misma forma en la cual él ha herido al otro. Sí. En Arabia, yo estaba leyendo las leyes de Arabia, ellos tienen un sistema donde las personas le dan 2 oportunidades en su prontuario. Si roban, le castigan, por ejemplo, cortándole el dedo, una sola vez. La segunda vez ya directamente lo matan. Claro. Sea el hecho que sea, directamente lo matan. Claro, están bajo la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Así es. Mano por mano, pie por pie. No tiene nada que ver con esto, digamos. Claro, no, pero son leyes, penas capitales. Quedan vacías las cárceles. Ahí no existe el motochorro, no existe... claro. O sea, dos penas que vos tengas en el prontuario tuyo directamente ya lo matan. Entonces van, prenden, se quema todos los prontuarios, no hay nada. Bueno, y una noticia linda ahí en Estados Unidos de uno que gobierna una provincia como acá, no sé cómo se le llama, estados, condados. Le quita la licencia al médico que realiza aborto. Aborto, sí. Qué increíble. Los ¿no? cajón. Qué bendición ese hombre, ¿no? Sí. Bueno, entonces, usted figúrese entonces, piense si acá, digamos, si se impondrían esas leyes. No queda ni nadie. Quedamos todos motos, andaríamos todos tuertos. allá, por ejemplo, el ladrón, si una sola vez le cortan, no le cortan la mano, le cortan acá, directamente. Le ponen, ellos tienen, lo cortan y después lo operan todo para que el tipo viva. Pero claro. Ya es un tipo inservible. Claro, acá sacan los ojos, el que viola, le cortan el miembro a los que violan, pero siguen viviendo hasta que vuelva a cometer otro mismo error. Otro error que comete directamente no le piden, no, que sí, que son un ser humano, que pobrecito. No, ahí nomás, chao, ya está. Ustedes van a ver por acá, si pasan por la avenida Ejército, esquina norte. Esquina norte. Hay un muchacho que no tiene el brazo entero y le falta también toda la pierna, le falta, o sea, que anda con una muleta. Con toda esta parte, digamos, que le falta la mitad del cuerpo, casi. Y este muchacho sufrió accidentes por andar robando en moto y le tuvieron que amputar la pierna y el brazo. Por supuesto no roba más, ahora pide. Pero ahora qué triste, ¿no? Sí, qué claro, triste, claro. qué triste. Ahora, ¿qué hacen los derechos humanos con esas personas? Claro. Bueno, o sea, los derechos humanos se contradicen y dicen. Es un negocio. Es un negocio con el Estado. Con los gobiernos, con los abogados, con los jueces. Más que derechos humanos son derechos a los delincuentes. Yo lo veo así. Yo no conocía esto, pastor, yo como que... Sí. Gracias a Dios que estoy conociendo esto ahora. La verdad que yo no conocía esto. Yo como que también decía en parte pobrecito, pero acá Dios es claro. Totalmente, hermano. Que parezca duro para ahora nosotros, la pregunta es, ¿quién tiene derecho a matar a otro ser humano? Es clarito. Nadie. Y acá, bueno, Dios le impone esto a Moisés, a Noé. Así es. La primera responsabilidad de Noé era
dice multiplicar la tierra, o sea, así Claro, es. suponiendo que los gobiernos o las autoridades tengan el derecho de que se imponga la ley esta de lo que Dios dice. Ahora, Dios, ¿cómo juzgará a esas personas que como autoridad ha matado tantas personas? ¿Me entiende la Sí, pregunta? sí. ¿Cómo juzgará Dios a esas personas? Suponiendo que se aplica la ley esta. Como Si aplicamos la ley de acuerdo, ¿Cuál es la ley de Dios? está cumpliendo la ley de Dios. Así es. Yo no lo juzgaría por las muertes que él ha hecho a esa persona. Pero pasa que muchas veces, quizá, ¿Me explico la pregunta? hay que ver también cómo es juzgada la persona. Si es juzgada correctamente, exactamente, o porque supongamos que haya esa ley acá en Argentina. Sabiendo que acá en Argentina el que tiene dinero, digamos, no es juzgado justamente, y el que no tiene plata, no. O sea, el que no tiene plata, lamentablemente, o sea, a usted lo van a hacer cargo de un asesinato, ¿entiende? Y lo van a terminar matando a usted con la pena capital que le correspondería a otro, ¿entiende? O sea, Ahora, el juicio de Dios, ¿cómo sería? el juicio de Dios, bueno, por Claro. supuesto, o sea, en sí Claro. la idea, digamos, de pena capital está bien impuesta, pero lamentablemente nosotros los hombres la impondríamos mal, porque lamentablemente, dependiendo del dinero, exactamente. No la aplicarían bien los gobiernos, ¿por qué? Porque existen coimas, se puede comprar al juez, se puede comprar a los fiscales. Exactamente. Por ese motivo, esa ley es muy peligrosa, ¿entiende? Porque quizás hay tanta gente que no ha hecho nada y está en una cárcel, ¿así es? Sí. Acusada de homicidio, de violación, de un montón de cosas. ¿Así es? Imagínese que lo acusen a usted de algo que usted no ha hecho y usted tenga que pagar. Así se hace de agarrar a una persona, pone que al checar como preso, ponen y se agarran a esa persona, la llevan porque dicen que es él y hasta una vez se la mataban y dicen que ya está muerta. Claro, imagínese que sea un juicio así. En la cárcel pasa lo mismo. Un juicio abreviado, vos sos el que mataste. Ay, pero yo qué he hecho, no he hecho nada. Bueno, pero Así le ha pasado a un muchacho en Buenos Aires, la masacre de, no me acuerdo cómo se llama, ya su hijo es adolescente y no lo ha visto ni siquiera crecer, ha salido creo en un programa de Jorge Lanata, hace unos años atrás, y lo ha podido ver al hijo, pero sigue siendo oído sordo la justicia, porque aparentemente había policía usado por el gobierno que tenían que hacer desaparecer a alguien y justo se les cruzó con el autito y han ido a caer toda la bala ahí. En resumen, Es una historia si mal tremenda. usada la ley está mal, digamos. exactamente. A ver, ¿usted le daría esa ley hoy a nuestros gobernantes? No. No. ¿Se imagina Cambia todo lo la que que tiene a Kirchner con esa ley, con el poder, sabe que no quedan políticos vivos? Es verdad. O sea, eso no Una vez sé. que cambia todos los gobiernos. O sea, Claro, no. imposible. Más con los tiempos que corren, ¿no? No, esa ley ya sea no aplicaría, ya sea no porque la ley sea mala, sino porque quienes la aplicarían en sí no lo harían correctamente. Es cierto. Son corruptos, exactamente, son corruptos. Bueno, tenemos la responsabilidad de Moisés. Una de ellas era la de multiplicarse y llenar la tierra, ¿verdad? Sí. Así es. Es el mandato que Dios le hizo allá en Génesis 9, 1, 5 y 6. Y el otro mandato era también, en Génesis 6, era la de matar a los que cometieron homicidio, o sea, la ley capital. Así es. Ahora, ¿cómo llegó esta responsabilidad a Noé? De parte de Dios. Ahora, al llevar a cabo la pena de capital, matar a los que cometieran homicidio, Noé estaba cumpliendo una parte de su responsabilidad con Dios, la cual era la de gobernar la tierra. Así es. Ahora, ¿cuál fue el fracaso? ¿Cuál fue el fracaso humano en esta dispensación? Sabemos que el hombre se multiplicó, pero que fracasó al no llenar la tierra. ¿Por qué? Al gobernarla porque no la gobernó como Dios le mandó. En Génesis 11:4 podemos leer, hermano, ¿qué pasó en ese incidente ahí en la Torre de Babel? Y dijeron, vamos, identifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, el hombre no se esparció. Vámonos, nos juntemos como un solo hombre, dijeron, y hagamos una torre, así, una rebelión, formaron una rebelión. Y hasta ese momento se conocía un solo idioma, un solo dialecto.
Y ahí fue donde Dios trajo confusión. Por eso la torre se llama la torre de Babel o la torre de confusión. Babel significa confusión, acuérdense de eso, ¿eh? Y acá vemos lo opuesto a Pentecostés, que en Pentecostés yo creo que llamarle la torre ya sea la torre de esperanza, así es, o de unificación, porque Dios vuelve a unir nuevamente a todos esos idiomas para que la entiendan y para que puedan ser salvos, así es. Y la salvación va a todo el mundo, es universal, totalmente. O sea, Noé fracasó en estos mandatos de Dios. Y de esparcirse y de juzgar correctamente, de gobernar correctamente. Ahí nacen las distintas lenguas. Ahí nacen las lenguas. Que hablamos recién de que son 430 años después del diluvio, así es. Ahí es donde nacen las lenguas, así es. Ahora vemos la gracia de Dios manifestándose en la página 64. La gracia de Dios manifestándose en este tiempo. Señalaremos dos maneras en las que la gracia de Dios se manifestó en esta dispensación. Vamos a leer, hermano, Génesis 8, 20 al 22, por favor. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. O sea, Dios hace... y ahí podemos ver también una cosa, hermano. ¿Quién es el único que puede hacer pacto con el hombre? Dios con el hombre. Ahora, ¿yo puedo hacer pacto con Dios? No. Eso que vemos muchas veces, que piden que la gente... hagamos un pacto. Hermano, saque su billetera y hagamos un pacto con Dios. Vamos. Pactado con el Señor y le han traído una casa. Yo les cuento. Hace un tiempo, una hermana de una reconocida iglesia, bueno, yo tenía un familiar enfermo, y le llama a una de mis cuñadas para decirle, bueno, que ella haga pacto con el Señor para que mi cuñado se sane. O sea, le decía, hermana, usted tiene que hacer un pacto con el Señor para que él se sane. Era plata, ¿no es cierto? No sé qué clase de pacto, pero ¿qué clase de pacto? O sea, una promesa. Es como decir, vamos a hacer una promesa a la Virgen, vamos a caminar de rodillas 5 cuadras, ¿entiendes? Es eso, es hacer algo, claro, para que la otra persona responda a eso que estamos haciendo, ¿así es? Y bueno, por supuesto, en las iglesias se aprovechan de esos pactos que hace el hombre. Vamos a hacer un pacto, dice, bueno, vamos a sacar la billetera, vamos a hacer un pacto del sueldo completo que cobres este mes para que el mes que viene Dios te dé 2 sueldos, te multiplique, o para que Dios... Pero no, hermano, nosotros, ya sea, el único que puede hacer pacto con nosotros es Él con nosotros, así es. Dios, y acá está haciendo Dios un pacto con Noé. El primer pacto fue de no volver a maldecir la tierra, o sea, porque vemos que ahí Dios maldijo la tierra, ¿sí es? Dios maldijo al hombre, Dios maldijo haberlo creado al hombre antes del diluvio. Y después lo maldijo ¿con qué? Con el diluvio, ya sea, con el diluvio. Y Dios promete acá no volver a maldecir al hombre ni a la tierra, ¿así es? Y también el segundo pacto que Dios hace con el hombre acá, porque dice que Noé construyó un altar para Jehová Dios, y ahí Dios le prometió no volver a maldecir la tierra, ni tampoco no volver a destruir a todo ser viviente que había hecho. Esto es decir, con un diluvio mundial nuevamente. Y ahí Dios hace el arco del pacto. ¿Cuál es el arco del pacto? El arco iris, así es. Cada vez que vemos el arco iris, Dios nos está recordando de su pacto, así es. No volverá a destruir la tierra con diluvio, así es, con agua. Qué bueno, ¿no? Esa promesa de ese pacto es hasta dónde sería, digamos. Y ese pacto, y acá está diciendo, claro, acá está diciendo que ese pacto nunca más. Nunca más. Es nunca más, así es. Sí, por ejemplo, cuando vemos también, hay en Apocalipsis, vemos una parte donde está el trono, dice, y hay un arco iris en el trono, o sea, el pacto sigue vigente, así es. Así es, en el reino de Dios también sigue vigente ese pacto, o sea, un pacto que Dios hace y para siempre, por siempre. Somos nosotros mismos los que estamos destruyendo.
Así es, totalmente, así es. El hombre está destruyendo todo. La pregunta, ¿por qué la organización LGBT y XW y no sé qué no, usan el arco iris? Me ha hecho acordar, mirar los colores del arco iris. Ah, LGTB, XW. Claro, ellos hablan de ahí habla de diversidad. Sí. Diversidad de pensamiento. Vos podés pensar lo que vos quieras. Si vos lo ves al color rojo, es rojo para vos. Si vos lo ves al color verde, es verde para vos. Si vos lo ves azul, es azul. Es según, como dicen, es según el cristal por el cual miramos nosotros. O sea, vos le podés dar cualquier sentido a la vida. Exactamente. En una palabra, estamos haciendo un desastre con todo. Por eso todos los colores que ponen todas las letras, LGTBQ, no sé, ¿entienden? Es todo, digamos, Ahora son 6 colores que tienen ellos, son 7 de la luz. son 6, o sea, humanismo. Hablamos de humanismo, 6, humanismo. Totalmente. Vemos 6 y 7, son exactamente, es todo desobediencia. Bueno, vemos acá la promesa de Dios, la gracia de Dios manifestándose, haciendo un pacto con Noé, y vemos el castigo en Génesis 11, 5 al 9. ¿El castigo cuál fue? Génesis 11, del 5 al 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sí, Ahora pues, descendamos ahí está la Trinidad. y Descendamos. confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el hombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así es, o sea que vemos que la confusión que trajo Dios en las lenguas y la esparción fue el castigo de que Dios, exactamente, que Dios impuso a esta generación. Bueno, vamos a pasar a la página 67, hermanos. Vamos rapidito con esto, quiero ver si podemos terminar. Porque, bueno, acá ¿Son están 10 lecciones más esto, varios pastor, o? hermanos. No, son 20, pero pasa que a este librito le faltan 7 lecciones más o menos. Le faltan lecciones. Tremendamente. Y ahora No, ve todo. descubre muchas cosas. Lo que estoy aprendiendo tremendamente, yo no sabía, hace poco empiezo a leer la Biblia. Bueno, pasamos entonces de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Ahora estábamos en la dispensación del gobierno humano y ahora vamos a la dispensación de la promesa. Así es. ¿Qué página? La cita se encuentra en Génesis 10, Génesis 11 por decir. Génesis 11. Esto abarca desde Génesis 11 hasta Éxodo 15. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró Arfaxad, 2 años después del diluvio. Bien, tenemos la duración de esta dispensación, hermanos, un periodo de aproximadamente 500 años, ¿así es? 500 años. La palabra éxodo en este estudio se refiere a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Con el llamamiento de Abraham comenzó la dispensación de la promesa, ¿así es? Y ahí donde está leyendo la hermana, en Génesis 11, versículo 10. Versículo 10. Génesis. ¿Lo leo? Sí, Génesis 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró Arfaxad, 2 años después del diluvio. Arfaxad. Ahí está, ahí termina. Sí. Y después dice Sí. 15-21. 15 y 21. Los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, tenemos entonces la cita
de Génesis 11:10 hasta Éxodo. No, dice acá, Génesis 10, 11:10 hasta el capítulo 15, 21. Claro, claro, la parte que- ahí tenemos, o sea, de Génesis 11. 10 hasta Ahí tenemos, ya 15, sea, claro, nos revela ya sea el linaje de Abraham, así es. Exactamente. ¿De dónde sale? Porque hablamos de Sem acá, ¿verdad? Sí. Sem. O sea, él sale de de la... Abraham es de Sem. O sea, claro, cuando hablamos de semitas, ¿quiénes son? Los semitas, los judíos, ¿verdad? Claro. Son los descendientes de Abraham. Judíos son todos los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Israelitas son todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y los hebreos. Hebreos son descendientes de... justamente la palabra hebreos creo que viene de Eber. Eber es el padre justamente del idioma de ellos, o sea, porque tenían un idioma... El idioma de ellos era arameo, porque ¿de dónde venían? De Aram, así es. O sea, eran arameos. Porque Abraham sale de Aram, así es. Vamos a leer, hermanos, justamente. Vamos a leer ahí, el Génesis 12, 1 y 2. versículo 1 y 2, exactamente. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás su bendición. Amén. Esa era la promesa de Dios para Abraham, así es. Vete de tu tierra, de tu parentela, y bueno, era cosa muy natural que Abraham deseara llevar a sus parientes con él a la tierra que Dios les mostraría, porque le dijo, ¿por qué le dijo Dios que los dejara? Porque eran idólatras, así es. El padre de Abraham eran idólatras, totalmente vendidos a lo mundano. Claro, los cananitas en ese momento eran muy idólatras, tenían el dios, ¿cómo se llama el dios? Astoret. Claro, Astoret, sí, exactamente. Astoret era Por ejemplo, dejar a sus parientes idólatras fue parte de la responsabilidad de Abraham para con Dios. Otra parte de su responsabilidad fue irse de la tierra y quedarse, y allí quedarse, ya sea, ¿a dónde? A Canaán, ¿verdad? Sí. Irse, no quedarse con sus parientes ni donde estaba antes, sino irse a Canaán, así es, y establecerse en la tierra de Canaán. O sea, él tenía que irse de su tierra de Canaán porque estaba ¿cómo se llama? Corrompida. Pero el Señor después lo vuelve a la tierra de Canaán, pero cuando ya está purificada la tierra esa. Claro, la tierra de Canaán, al parecer estaba compuesta por ya diferentes pueblos o sí. asentamientos El Teo, el Fereceo, exactamente, con los cuales lucharon contra Moisés. Vemos que en toda, digamos, en la peregrinación del desierto de Moisés, ¿qué pasó? Tuvo que luchar contra contra el amorreo, contra todos los seos, todos los heveos, ¿sí? Todos los eos que se conocieron hasta ese momento. O sea, ahora, ¿cuál fue el fracaso de Abraham, el fracaso humano en esta dispensación? Pues eso podemos leerlo en Génesis 47:1. Gosén, que era la tierra donde vivían en Egipto, donde fue justamente a parar Israel, ¿recuerdan? Sí. En Egipto, o sea, no tendrían que haberse ido, los descendientes de Abraham no debían haberse ido a vivir a Gosén, porque su responsabilidad con Dios fue la de quedarse ¿a dónde? En Canaán. Y no habitar en Egipto. O sea, Dios le manda acá a quien Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y era la tierra de Canaán. Cuando Moisés, Israel, todavía no estaba formado Israel, Jacob todavía no estaba formado, pero a Abraham la responsabilidad de él era mantenerse en Canaán, no moverse de Canaán. Así es. Pero cuando llega la hambruna a la familia de Jacob, ya hablamos de Israel, Israel se va a buscar en Egipto comida, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eran 70, cuando entraron en Egipto eran 70
70 en familia, pero Dios hizo una nación grande ahí en Egipto. Vemos que cuando salen ellos de Egipto, ya salen mucha cantidad de gente, así es, mucha cantidad de gente. O sea, el mandato de Dios no era que ellos fueran a Egipto, era que ellos se permanecieran en Canaán. La tierra prometida, ¿cuál era? No Egipto, era la tierra de Canaán. Y para nosotros, ¿cuál es la promesa de Dios? Que permanezcamos en Él, ¿verdad? Así es, en la tierra que fluye leche y miel, así es. Así era llamada la tierra de Canaán. Pero bueno, acá vemos que la desobediencia y el fracaso de Abraham y toda su generación fue la de irse a Egipto, a la tierra que Dios no le mandó. En Génesis, sí. Acá me gusta lo que dice la nota de interés, si quieren lo puedo leer. Sí, por favor, léala. En Génesis 46, 1 al 4 dice, encontramos que Jacob, sin instrucciones de Dios, ya había emprendido su viaje a Egipto cuando Dios le habló en una visión. Dios dijo a Jacob que no debían temer descender a Egipto porque Dios iría con él. Esto no es una contradicción de lo que has aprendido concerniente a la responsabilidad de Abraham. El doctor Scofield da una buena explicación de estos versículos. Es importante distinguir entre la voluntad directa y la voluntad permisiva de Dios. Según la voluntad directa de Dios, el lugar donde debía estar la familia que había recibido el pacto era Canaán, Génesis 26, 1 al 5. Génesis 46:3 es un ejemplo impresionante de la voluntad permisiva de Dios. Estando dividida la familia de Jacob y parte de ella en Egipto, la compasión de Jehová no prohíbe que el anciano patriarca prosiga su camino hacia aquel país. Dios tendrá cuidado de su pueblo y hasta donde sea posible les bendecirá, aun cuando ellos se encuentren fuera de lo que según su voluntad es lo mejor. O sea, vemos la impresionante, dice ahí, Las dos voluntades. la voluntad, exactamente, permisiva. Dios permite cosas muchas veces, pero no porque estén dentro de su voluntad, ¿así es? No porque Dentro de estén su propósito sería mejor. de su voluntad. Bueno, hablamos de voluntad, propósito, bueno, pero acá el mandato de Dios hacia el pueblo, hacia Abraham, era de que no se fueran de Canaán, pero Dios le permite a Jacob irse, porque ahí dice que Jacob consulta, iré a Egipto. Dios le dice, ve, así es, permite que este pueblo se introdujera en Egipto, pero qué mal le fue en Egipto, ¿verdad? Porque estaban lejos de la voluntad de Dios, así es. Por eso, a ver, ¿estuvieron en Egipto ellos, pero les fue bien en Egipto? No. ¿Por qué les fue mal? O sea, Dios permitió eso en sus vidas, como también puede Dios permitir en nosotros muchas cosas que están fuera de su voluntad. Pero ¿cómo nos va también? Así es, nos va mal. Así le fue al pueblo. Yo creo que la voluntad permisiva de Dios, lo que yo he estudiado, es para que abrir nuestra conciencia y nosotros hacernos recapacitar cuál es realmente la voluntad que podamos para obedecer al Señor. Claro, totalmente, hermano. Ahora, el vivir en Egipto fue una parte del fracaso de esta dispensación de la promesa, y también el irse de Canaán. Ese fue otro fracaso. Pero vemos la gracia de Dios acá en esta dispensación, hermano. Durante la dispensación de la promesa, como en todas las dispensaciones, la gracia de Dios fue manifestada de muchas maneras. Sin embargo, consideremos solamente una manera en este estudio. Vamos a leer, hermano, Génesis 12, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, y ahí encontramos la bendición también que llega desde Abraham hasta nosotros. ¿Cuál es la bendición que recibió Abraham? La fe, así es. Eres el padre de la fe. Así también somos bendecidos. Dice que bendeciré a todos, ya sea, así es. Maldeciré a los que te maldicen. Pero ya sea, en el versículo 3 encontramos que Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra
por medio de Abraham. Y la bendición que recibimos a través de él es la fe. Así es. Es el creer. Hoy también tenemos esta misma bendición. La iglesia tiene la bendición de recibir fe. Así es. Esa fe comparable a la de Abraham. El padre de Abraham. El padre de la fe. A ver. Vamos a pasar entonces, hermanos. Tenemos el castigo. Pero antes vamos a hacer énfasis que en Génesis 10:11 dice, aprendemos que Abraham es un descendiente de Sem. ¿Así es? Sí. Si leemos Gálatas 3:13 al 16, aquí se nos dice cómo esta bendición llegaría a todas las naciones. Personas de todas las naciones pueden ser salvas y bendecidas por medio de la simiente de Abraham, su descendiente según la carne, la cual es Jesús. Ahí llegamos, ve, a los tiempos de ahora, la bendición de Abraham llega a través de Jesucristo a nosotros, así es, por creer en Cristo, por creer en Él. Ahora pasamos al castigo. Éxodo 1, 7, 14. El castigo, estamos hablando de la dispensación de la promesa, ¿verdad? Promesa. El castigo, si vamos rápido, quiero ir rápido. El castigo. Éxodo 7 al 14. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Sí? Hasta el 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues seamos sabios con él, para que se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Bueno, y ahí fueron como esclavos, así es, a hacer ladrillo, así es. Ahí los tuvieron, bueno, un castigo por haber desobedecido el mandato de Dios, de no salir de la tierra de Canaán, así es. Y bueno, ahora vemos el castigo y también vemos la esclavitud, así es. Fueron esclavos a una tierra extraña. Ahí está lo permisivo y lo... Dios permitió, claro, porque hay una nota ahí que hace el doctor Scofield ahí, donde vemos, porque claro, hay una contra, pero si Dios le permitió, pero Dios no mandó que no fueran y después le permite, o sea, ¿cómo hay una contradicción? Exactamente, pero no es contradicción. Ahí estamos viendo la manera en que Dios opera, así es, de forma permisiva muchas veces. De forma. Fue mal, es Y, claro, y lo hace también con nosotros. Así, Él es permisivo con nosotros. No es que esté bien lo que estamos haciendo. No es que esté, como decía el hermano recién, bajo la voluntad de Dios. Pero Dios lo permite. Pero lamentablemente siempre nos permite, pero nos va mal en eso. Porque no es la voluntad de Dios. Así es. No es la voluntad. Yo creo también que la voluntad permisiva que he leído ahí en el estudio bíblico, sí, que Dios es permisivo en cierta forma, que a veces el hombre no lo quiere entender, o si lo entiende, lo deja de lado, es para abrirnos la conciencia, para que veas que lo único que necesitamos es de Dios. No hay otra persona, no hay otro Dios que busque la salida. Totalmente, hermano. Bueno, entonces tenemos, vamos a pasar a la página 71 ya. Vamos a la página 71. Vamos rápido, ¿eh? Así es. ¿Qué hora es, hermana? Y 24. Bien. ¿3:24? Sí. Bien. La dispensación de la ley, ¿así es? Así es. O sea, ¿dónde terminó la dispensación de la promesa? ¿Empezó a dónde?
en la Torre de Babel Torre de Babel. y terminó en el Éxodo. ¿Así es? Y terminó en Éxodo. Ahora vamos a leer la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Esta cita se encuentra en Éxodo 19, 1 al 8. Esta dispensación abarca la porción de las Escrituras desde Éxodo 19 hasta el final de los 4 evangelios. ¿Cuál sería el final de los 4 evangelios? Libro de los Hechos. O sea, pasan los 4 evangelios hasta Hechos, donde empieza la sexta dispensación. Bueno, ahora estamos viendo la dispensación de la ley. Así es, donde esta dispensación abarca aproximadamente 1500 años. Así es, 1500 años. Ahora, la muerte de Cristo es el punto donde esta dispensación termina. Así es, ahí termina esta dispensación de la ley. Se terminó la ley. Así es, la ley fue hasta Cristo. O sea que la ley fue desde Éxodo 19 hasta Cristo, hasta la muerte de Cristo. ¿No la anuncia él en la cruz esa parte o no? No. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad en la dispensación de la ley? Y acá hablamos del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Ya entra directamente a hablar Dios con su pueblo Israel. Ahora, el mandamiento de Dios y la responsabilidad para el pueblo de Israel era de guardar, así es, la ley, así es, los mandamientos de Dios y recibir al Mesías cuando viniese. Ahora, ¿qué hicieron los israelitas en todo este tiempo, en esos 1500 años de ese periodo? Totalmente desobedecieron a Dios. No guardaron la ley en esos 1500 años, por los cuales fueron llevados a cautiverio varias veces, fueron esparcidos, y además cuando vino el Mesías, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Porque Cristo vino. Cristo, qué increíble, yo me pongo a pensar muchas veces, hermano, cómo se cumple la palabra de Dios. Cristo vino, anunciado por los profetas, anunciado por los salmos, anunciado por... O sea, la figura de Cristo siempre vemos en la Biblia. Y Él apareció en el tiempo que tenía que aparecer. Es más, el último profeta que habló de Cristo, ¿cuál fue, hermanos? Juan. Que Jesús mismo da testimonio, dice, los profetas fueron hasta Juan. O sea, los profetas que hablaron de mi venida fueron hasta Juan. Así es. O sea, después de Juan, ¿siguen habiendo profetas? ¿Ah? Yo pienso que sí. No, los profetas. Pero hermano, Porque hay varios que se hacen. Después Jesús elige sus discípulos. Se hace los profetas. ¿Qué dijimos? A ver, ¿qué dijimos de la revelación inspirada? Yo tengo un amigo que pone ahí, no, lo que pasa que viene, me dice a mí, Sí. tiene una iglesia que en abierto hace poco ahí cerca del Parque 9 de Julio, dice, lo que pasa que hoy viene el profeta. Tiene que ya normal llega, hasta ahí llega, ya más de eso ya no llega. Claro, lo que hay mucho en el corazón del hombre ahora es presunción, o sea, presentimiento. No son, ya sea profecía, pero podemos ver en el libro, por ejemplo, de los Hechos, creo que está en 19, donde habla de Ágabo, que era profeta, él y sus hijas también eran profetisas, ¿así es? Podemos, o sea, que en todo el Nuevo Testamento, ya sea, vemos en el primer siglo de la iglesia, todavía quedaban profetas, así es, profetas, pero después de ellos ya no, así ya no se mencionan más profetas, después del primer siglo. Hasta el primer siglo, o sea, el libro de los Hechos nos relata todo, digamos, cómo comenzó la iglesia, ¿verdad? Vemos en Hechos, a ver, ya les digo bien, Hechos 19 creo que está, donde habla de un tal Ágabo, que era profeta. O sea, vemos que después habían quedado todavía profetas. Hechos 19. ¿Sí?
Hechos 21, bien. Bien. Ahí por ahí cerquita andamos. Apareciendo nosotros allí algunos. No, si tengo. Tiene publicidad. Descendió un profeta llamado. Claro, ve. ¿Qué es lo que dice de él? A ver, ¿qué es lo que... Escuchemos lo que dice ahí, 21:10. Y dice, y permaneciendo con nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándolo a los pies y a las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y qué pasó con Pablo? Eso pasó, así es, o sea, estaba profetizándole algo cierto, o sea, era un profeta. Estaba hablándole a Pablo. Pero después de esto ya, hasta vemos todo esto en el primer siglo, porque después se cierra ya, digamos, la profecía en Apocalipsis. Pero la profecía, o sea, la revelación total de lo que es la inspiración. Hoy no podemos tener nueva inspiración, como muchos dicen tener. Dios me ha dicho, dice el Señor, y un montón de cosas, ¿entienden? Exactamente, ¿no, hermanos? Tenemos luz de lo ya escrito, de lo ya revelado, pero no nueva inspiración. O sea, ¿necesitamos profetas? No. Si ya tenemos la palabra profética más segura, así dice Pedro, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en obedecer, así es. Ya no necesitamos de profetas nosotros, necesitamos obedecer la palabra que ya está escrita. Así es. Imagínense, si yo no obedezco lo que ya está escrito, ¿de qué me vale que venga un profeta y me diga, dice el Señor? No, hermano, no tiene sentido. Pero usan esto hoy en día para manipular y sacar. También he escuchado mucho de un don de ciencia, justamente donde Pablo habla del don de ciencia o don de conocimiento. Y se para uno ahí y le dice, bueno, acá hay una persona llamada Alicia. Y Alicia está recibiendo un milagro de parte de Dios en este momento. El Señor te dice, Alicia, que vos vas a recibir una herencia muy grande. Ha recibido 2 casas. Y va y se levanta el profeta y se va donde está Alicia. Ve, vos sos Alicia. Sí, la mujer empieza a temblar. Sí, bueno, yo soy Pero ven cómo lo arman todo esto. Y obvio, no, es todo un circo, por supuesto. Y quizás esa mujer está recibiendo eso. Ahora, este don de ciencia de este hombre, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este don de adivinación? Eso es adivinación, eso es brujería. Es brujería, hermano, dentro de la iglesia. Es brujería, porque a la gente le interesa conocer lo que me va a pasar. Por eso están el tarotista, el espiritista, pero entendemos que detrás de ellos hay, sí, personas que están soplando, o sea, entidades que están soplándole pero son demonios, así es. Son demonios que le soplan. Por ejemplo, una persona que se sienta en la mesa de un brujo. Y quizá, el brujo te mire y te diga un montón de cosas que él no sabía. Ahora, ¿quién le está diciendo eso a él? El demonio. Tienen espíritus de adivinación, se llaman eso. El demonio puede decir cosas del pasado, pero nunca del futuro. Exacto, pero por supuesto. El demonio sabe lo pasado, lo que ya ha pasado. Ya ha pasado, pero nunca te va a decir ¿quién sabe el futuro? Solamente Dios. Solamente Dios. Así es. Podemos notar entonces, hermano, que hasta acá en el Nuevo Testamento, profetas todavía quedaban, así es. Tenemos a Ágabo, dice así, bien, no me acordaba bien el versículo, pero el capítulo, pero era cerquita donde estamos entonces en la dispensación de la ley, ¿verdad? Que fue desde ¿dónde? Empieza desde Éxodo 19 y termina hasta los 4 evangelios, así es, abarca todo este periodo. Ahora, ¿cuál fue el fracaso en esta dispensación, hermanos? Y vamos a leer, mire, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Dice, porque los hijos de Israel pecaron. 17, 7 al 17. Sí, porque
Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mi mandamiento y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Totalmente. A ver, entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cumplió los mandamientos de Dios o fracasó? No, totalmente no cumplió lo que Dios había mandado. O sea, fracasaron en su responsabilidad con Dios. Y además de esto también rechazaron a quién, hermanos, al Mesías. En Juan 19, 14 al 16, ahí dice que Pilato les dice: bueno, acá tienen, van a crucificar a su Mesías. Y ellos dicen: no, nuestro único rey es César. O sea, rechazaron a Cristo. Así es. Totalmente no aceptaron a Dios y lo rechazaron totalmente. El no guardar toda la ley y el rechazar y el crucificar al Mesías fue el fracaso humano en la dispensación de la ley. Así es, en la dispensación de la ley. Y ahora, ¿cuál fue el castigo, hermanos? Vamos a leer, por ejemplo, vemos ahora la gracia de Dios manifestándose en este periodo. Muchas veces durante la dispensación de la ley, Dios demostró su gracia cada vez que quería enseñar al hombre que éste podía ser salvo y cumplir la voluntad de Dios para su vida solamente por la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios fue manifestada aún cuando Dios dio la ley. Si leemos Romanos 3, 19 al 20, la ley de Dios era como un espejo, según el versículo 19 en Romanos 3, cómo se ve el hombre reflejado en el espejo de la ley de Dios. Se ve totalmente culpable, así es. Pero vemos también en Gálatas 3, 21 al 24. Por favor, ¿puede leer, hermano? Gálatas 21 al 24. 3, 21 al 24. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe,
estaban confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Exactamente, la ley de Dios nos manifiesta quién es Cristo realmente y nos muestra quiénes somos nosotros, quién es Dios y quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos, así es, de Dios. Eso nos muestra que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, necesitamos a un Salvador, así es. Y la ley nos está mostrando, nos está figurando esto porque es imposible que la guardemos. Así es un espejo. Cuando usted se mira en un espejo, hermano, usted ve todos sus detalles, errores que puede tener en la ropa, en la cara. Así es. Vemos todo. Y la ley era eso. La ley para eso fue dado, para mostrarle al hombre lo imperfecto que era. Así es. Y lo imperfecto que somos. Ahora, no estamos bajo la ley, hermano. Gloria a Dios. Amén. Estamos bajo la gracia. Ahora, el castigo de Dios fue doble. Primeramente, Israel fue llevado al cautiverio, a Babilonia, por 70 años. La segunda parte del castigo vino como resultado del rechazamiento y la crucifixión de Cristo de parte de Israel. Jerusalén fue destruida y los judíos fueron esparcidos por el mundo para llegar a ser objeto de burla y de persecución. Así es. O sea, fue llevado Israel a Babilonia, cautivo, así es, en 70 años, cautivo en Babilonia. Y después de esto, los judíos y su templo fue destruido y esparcidos, así es, en el año 70 después de Cristo. Y vemos el castigo y el fracaso en la dispensación de la ley. Ahora vamos a estudiar, hermano, la dispensación de la iglesia. Así es, la dispensación de la iglesia. Vamos a la página 76. Vamos un poquito rápido porque quiero ver si podemos terminar por lo menos hoy. ¿Ya sobre el cuarto, no? 4 menos cuarto. 4 menos cuarto, bueno, sí, es verdad. Ya, entonces, llegamos entonces hasta la iglesia. Perfecto, hermanos. 76, ¿no? ¿A dónde marca Ese más día toda la que le iglesia? di. Por capítulo, versículo. La dispensación de la iglesia, la cita tenemos de Hechos y las epístolas, así es. La duración, este periodo empezó en el nacimiento de la iglesia y terminará en el arrebatamiento, es decir, cuando la iglesia sea arrebatada para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. El número de años que durará esta dispensación se desconoce, porque nadie sabe cuándo regresará Cristo para llevar a su iglesia, y han pasado más de 1900 años, así es, de esta dispensación. Bueno, entonces tenemos la duración. Bueno, vamos a entrar de lleno el próximo viernes ya, y ya vamos a ver si podemos, avanzar lo máximo posible, por lo menos para llegar a la lección número 10, ¿verdad? No, ya estamos en la lección 11. Bueno, hermanos, una bendición realmente compartir con ustedes la Biblia.